Me voy a referir al modelo de desarrollo que el país ha adoptado a partir de principios de los 80s y que desde la perspectiva nuestra, y además esto ya está documentado, ha venido generando una crisis estructural muy grave que, lejos de significar avances para México, ha significado retrocesos importantes. Nuestro país durante muchos años fue manejado a través de un modelo de desarrollo económico y social que se caracterizaba por estar un poco cerrado al exterior, un modelo en el que se venía fortaleciendo el sector interno, el mercado interno, en que se venía estimulando la creación de pequeñas y medianas empresas industriales, comerciales, en el que la producción de los alimentos estaba fincada en el campo mexicano y se protegía a los agricultores nacionales, y en el que por circunstancias de un excedente de flujos financieros a nivel internacional se estimuló a nuestro país desde afuera, con bajas tasas de interés, a contratar créditos para impulsar supuestamente el desarrollo, para capitalizar al país. Y esto nos llevó a un problema a fines de los 70s de incapacidad de pago de los créditos que habíamos contratado en el exterior, y desde afuera los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, nos señalaron que había que modificar el modelo de desarrollo para generar mayores ingresos, estar obviamente en capacidad de pagar lo que debíamos, pero sobre todo para entrar a la economía mundial que se empezaba a globalizar de una manera competitiva, abierta, y que debíamos de especializarnos nosotros en producir en lo que pudiéramos ser competitivos, pero permitir que importáramos y trajéramos a nuestros mercados lo que consideráramos que se producía de manera más eficiente y más económica en otros países. Cuando llega el gobierno de la República, Miguel de la Madrid, le da un giro total a la economía nacional, abre los mercados, retira los aranceles y empieza a promover que nos integremos al GATT, que es el Acuerdo General de Comercio a nivel internacional, y después que empecemos a firmar tratados comerciales, primero con Norteamérica y después con otras regiones del mundo. Y esta apertura de mercado se da cuando el país está, digamos, incapacitado para hacerlo porque no nos hemos preparado, no se ha, digamos, fortalecido ni capacitado a los empresarios nacionales para competir a nivel internacional de un día para otro. Se empieza a abrir la importación de alimentos, de granos de los Estados Unidos y de otros países, de leche en polvo de países que tenían excedentes. La producción de granos y la producción de leche en México ha sido siempre costosa y complicada porque es un país en el que llueve poco, en el que la superficie agrícola es muy accidentada. La mayor parte de nuestro país está surcado por montañas, en pocos lugares tenemos acceso a la irrigación, tenemos poco acceso a pastos, y eso encarece la producción de granos y encarece la producción ganadera y la producción de leche. Pero al gobierno de la República se le olvida que la mayor parte de los productores del campo se dedican a este tipo de actividades y que viven de ella. Entonces abren el mercado, desmantelan lo que el modelo de comercialización a partir de precios de garantía, de darles a los productores agrícolas del campo, a los productores de maíz, un precio mínimo para que cubran sus costos de producción, y lo que generan es el desmantelamiento del sector productivo en el campo. Se empiezan a importar zapatos,
guaraches de plástico de China, de Corea, de otros países, ropa. Y nuestra empresa, nuestra industria nacional que había estado protegida empieza a sufrir el embate de la competencia desleal. Desleal porque no se habían preparado y porque nuestros costos de producción eran más altos, nuestros productos en general de mejor calidad. Se empiezan a importar muebles integrados, productos alimenticios enlatados, televisiones, refrigeradores. Había una empresa, una industria nacional creciente en México donde se producían estufas, refrigeradores, televisiones, electrodomésticos. Y con la apertura indiscriminada del mercado empiezan a importarse de manera brutal. Y esto tiene un impacto muy fuerte en la planta productiva nacional porque muchas, miles de pequeñas empresas pues se vuelven no competitivas, tienen que cerrar sus puertas generando desempleo. Desde principios de los 80 hasta nuestros días, de manera, digamos, de alguna forma inducida, dizque para mantener el peso flotando, hemos vivido una sobrevaluación del peso con respecto al dólar. Es decir, que con una cantidad de pesos equivalentes a $1 podemos comprar más afuera y menos en el país. Entonces por eso a la gente le gusta comprar productos importados o irse a la fayuca a traer productos del extranjero. Y esto suena muy bien para el consumidor, pero obviamente afecta fuertemente a nuestras empresas porque las vuelve poco competitivas. Los gobiernos neoliberales a partir de 1982 a la fecha modifican de alguna manera la política fiscal, generando o buscando generar estímulos a los grandes capitales y a las utilidades, porque piensan que si le cobran menos impuestos a los grandes empresarios, cuando estos obtienen sus utilidades, pues van a reinvertir y van a generar más empleo. Y la realidad es que esto no ha funcionado. Sí observamos que ha habido un fortalecimiento en los ingresos de estas grandes empresas, pero lo que ha sucedido es que el ingreso y la riqueza se ha concentrado en pocas manos y ha generado mucha pobreza. Se han reducido las tasas impositivas a los deciles más altos de ingresos. Hay países donde se paga el 36, el 38, el 40% de impuestos sobre la renta para quienes ganan mucho dinero y se cobra muy poco a quienes ganan poco. En México han reducido a la tasa del 30% los impuestos al ingreso y le han generado un estímulo muy grande a estas empresas, pero no han reinvertido. Pero no contentos con eso, han creado una serie de esquemas para regresarles a estos grupos financieros una parte importante de sus impuestos, permitiéndoles que cuando tienen grupos empresariales consoliden empresas que supuestamente tienen pérdidas o que están creciendo porque son nuevas, con las que tienen utilidades, y les han inventado una bola de mecanismos para que les retornen ingresos. Yo les pongo un ejemplo muy burdo pero muy ilustrativo. Cuando ustedes van al cajero electrónico y meten su tarjeta, les aparece inmediatamente un letrero: ¿quieres donar para la educación de un niño? 5, 10, 20 pesos. O en las tiendas les dicen que si quieren redondear. Y uno de buen alma, pues muchas veces les voy a dar 5 pesos, aunque a lo mejor me reduce esto mi ingreso. Bueno, pues resulta que estos 5 pesos, cuando ellos los reciben, los entregan y los hacen deducibles de impuestos, pero no contra los impuestos que pagan ustedes, sino contra los impuestos que pagan ellos. Y así funciona el Teletón y así funcionan muchos de estos proyectos. Quienes se benefician son estas empresas y todos estos programas se han vuelto magníficos negocios para ellos y se lavan la conciencia. Y obviamente este asunto ha generado un hoyo brutal
en la recaudación, porque al dejar de pagar estas empresas estos 500,000 millones de pesos al año, pues de alguna manera hay que sacarlos para seguirle financiando al país la política social, la educación, la salud, la construcción de obras públicas, de caminos, darle sus participaciones a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Y entonces, lo que ha sucedido es que para poder cubrir este hoyo que se ha generado, el gobierno encontró la solución, por un lado, en el aprovechamiento, en la extracción del petróleo, que es una riqueza que el país tenía reservada como palanca de desarrollo. Y a partir de 1980, que hubo una crisis muy importante energética en el año 73 hasta el 80, porque en aquel entonces los precios del petróleo a nivel internacional andaban alrededor o por abajo de $6 el barril. Y gracias a que los países productores que se organizaron en la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, generaron una escasez ficticia, los precios se fueron para arriba y se paralizó la economía a nivel mundial entre el 73 y el 75. Entonces, durante la segunda parte de los 70s, a partir del 74, 75, se empezó a montar una industria extractiva muy importante, a perforar pozos en diferentes partes. Lo lógico hubiera sido que extrajéramos este petróleo, que le agregáramos valor, que lo volviéramos gasolinas, que lo volviéramos fertilizantes y una serie de productos petroquímicos. Hoy todo tiene petróleo, los plásticos, las botellas PET, muchos de los materiales que utilizamos, y que nos dedicáramos a producir eso para vender eso al extranjero. Pero en lugar de eso, a partir de 1982, desmantelaron la incipiente industria petroquímica que había en el país, cerraron el Instituto Mexicano del Petróleo, le quitaron los dientes, que era donde se estaba generando la investigación y desarrollo para aprovechar nuestro petróleo a partir de 1936, cuando se nacionalizó el petróleo, y prefirieron empezar a vender petróleo crudo al extranjero.